Es momento de nuestro segmento de salud a cargo de Marcela Elizalde. Adelante. Muchas gracias, Nair. Continuamos hablando de salud. Hoy con un tema bastante novedoso. Se trata de la presentación de un Ateneo internacional que se realizará mañana, 14 de septiembre, desde el Hospital San Juan de Dios. Con un tema bastante importante, ¿no? Se va a presentar un caso particular de un paciente que padece el síndrome de Marfan y de diagnósticos diferenciales, y se va a trabajar a través de videoconferencia con una destacada clínica especializada en este tema en Estados Unidos. Es decir, la apertura desde un hospital público por videoconferencia para consultar casos relevantes de estas enfermedades importantes en todos los lugares del mundo. En este caso, con Estados Unidos. Para hablar de este tema nos visita el doctor César Crespi, especialista jerarquizado en clínica médica y hepatólogo. Doctor, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, y este avance tan importante desde un hospital público, trabajar a través de videoconferencia para tratar el tema de una paciente, ¿no? Con una enfermedad como es el síndrome de Marfan. ¿Qué es el síndrome de Marfan? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, Marcela. El síndrome de Marfan está dentro de lo que nosotros llamamos trastornos hereditarios del tejido conectivo. Hay muchos trastornos hereditarios del tejido conectivo y hay muchos que se solapan entre las manifestaciones clínicas. Digamos, esto quiere decir que muchas enfermedades que tienen un diagnóstico genético, la mayoría, tienen manifestaciones clínicas muy parecidas. Por eso muchas veces nosotros hablamos de lo que llamamos síndrome marfanoide o hábito marfanoide. O sea que el paciente tiene algunas características físicas que nos hacen pensar en síndrome de Marfan, pero sabemos que hay otras enfermedades que se parecen y que hay que hacer diagnóstico diferencial. Claro, por eso es síndrome de Marfan y diagnósticos diferenciales. Exactamente. ¿No? Porque hay que ver, digamos... otras entidades. Otras entidades y, digamos, otras posibilidades, digamos, de diagnóstico, ¿no? Exactamente. Pero que me parece excelente esta posibilidad de hacer un Ateneo con una clínica tan importante en Estados Unidos y especialista en este síndrome para esta paciente, para poder evaluar en cuanto a grandes especialistas médicos desde el Hospital San Juan de Dios, que es un hospital provincial, un hospital público, como para ver cómo se puede tratar esta paciente. ¿Cuál es la situación de la paciente? Esta fue una consulta porque la paciente estaba internada en cardiología, está internada en cardiología actualmente y ya está operada con un buen resultado en el hospital y inicialmente estaba internada por un problema de una válvula cardíaca, ¿sí? Pero no solo tenía ese problema, y además de la válvula cardíaca, algunos otros problemas estructurales del corazón, sino también tenía una alteración de la columna que llamamos escoliosis, que esto es bastante conocido, y también un problema en el paladar, donde el paladar no se había unido en el medio cuando era pequeña y tuvieron que hacerle una cirugía, se llama fisura palatina. O paladar hendido, perdón, paladar hendido. Entonces todas estas cuestiones nos hacen pensar que el problema no solo está en el corazón, sino que es algo más general o sistémico que le pasa a la paciente, y por eso es la cuestión que empezamos a buscar trastornos del tejido conectivo y uno se pone a investigar qué cosas puede tener la paciente, y así es como surge la posibilidad. Yo conocía a un amigo que se llama Juan Bowen, que está en la Mayo Clinic de Rochester, Minnesota, que es al norte de Estados Unidos, y ya lo hemos invitado 2 veces acá a Argentina para que haga sus disertaciones sobre el síndrome de Marfan. Lo conozco a través de otra señora que trabaja mucho con síndrome de Marfan, que se llama Rosa Arias. Ella me lo presentó y de ahí quedamos todos en contacto, y cada vez que viene, bueno, nos juntamos, damos las clases, charlamos de estas cuestiones, y ahora, teniendo este caso, lo contacté y le dije qué le parecía si podíamos interaccionar a través de un Ateneo y poder discutir en vivo sobre la paciente, y pudimos organizarlo. Bueno, me parece muy bien. Así que todos aquellos que quieran presenciar este Ateneo, esta videoconferencia, tanto para la población como para la comunidad médica, mañana, 14 de septiembre, a las 9 de la mañana, en el Hospital San Juan de Dios. ¿En qué sala se realiza? El Ateneo se va a realizar en el Servicio de Docencia e Investigación, en una de esas aulas, a las 9 de la mañana.
¿sí? Esto está organizado por el Servicio de Cardiología del Hospital San Juan de Dios de La Plata y por el Centro de Referencia de Enfermedades Raras. Ambos organizamos y los que quieran participar están invitados en esa hora. Va a empezar muy puntual, eso sí, a las 9 en punto empieza y a las 10 termina. Perfecto. Sí. Bueno, hablando de su trabajo dentro en el Hospital San Juan de Dios, que es coordinador de esta área de enfermedades raras, ¿no? Sí. ¿A qué se le llama enfermedades raras? Eso, muy interesante. Las enfermedades raras tienen una definición internacionalmente aceptadas que es en base a la prevalencia. La prevalencia es un número que nosotros utilizamos para definir cuántos casos aparecen de una enfermedad en la población general, ¿sí? Entonces, si la prevalencia de una enfermedad en cuestión es de 1 en 2.000 habitantes o menor que eso, hablamos de que la enfermedad es rara, no solo acá, sino esto está aceptado internacionalmente de que es así. Si entra dentro de esta prevalencia, 1 en 2.000 o menor, 1 en 3.000, 1 en 4.000, se entra dentro del grupo de enfermedades raras. De todas maneras, muchos países tienen listados de la A a la Z con entidades que incorporan. Todavía en nuestro país no está publicada, no hay publicada una lista, pero hay un prearmado de un listado de enfermedades raras. Son aproximadamente entre 6.000 y a 8.000 el conjunto. ¿Y cuáles son las que tienen más prevalencia? O sea, ¿cuáles son las que más se destacan, no? Es muy difícil. No, porque a veces hablamos desde como hablábamos de fuera de cámara, ¿no? Cuestiones que tienen que ver con malformaciones congénitas cardíacas. Exacto. Y enfermedades obviamente que son atípicas y que no son las que comúnmente se ven en todos los servicios, ¿no? Claro. Los trastornos hereditarios del tejido conectivo en su conjunto, como un conjunto, porque no es una enfermedad, es un conjunto, son una de las más prevalentes. Y algo muy interesante en torno a esto, que es que esto de la prevalencia o la frecuencia varía un poco con el tema de cuánto nosotros los médicos y los pacientes también buscamos la enfermedad. En una pequeña reunión hace muy poco tiempo, la presidenta de la Sociedad de la Esclerosis Múltiple, la Asociación de Lucha contra la Esclerosis Múltiple, decía que la prevalencia había aumentado. Y en realidad no es que había aumentado, sino que ellos están haciendo un trabajo desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, dando clases y alertando tanto a pacientes como a profesionales de la salud, y se piensa más en la enfermedad. Entonces, si uno la piensa más, la va a buscar, la va a diagnosticar y van a aparecer más casos. Y no es que apareció, sino que estaban y los encontramos de alguna manera. Exactamente, estaban en estado latente y pasaron, digamos... O el paciente se alertó o los profesionales nos alertamos y lo pudimos encontrar. Exactamente, bueno, pero de eso se trata también, ¿no? De la poder, difusión. sí, de poder llevar, digamos, al plano médico esas enfermedades que si no se estudia o no se lleva el conteo de la prevalencia en determinados sectores, no... Claro. No se puede ver. Bueno, entonces, para resaltar nuevamente a la población y a la comunidad médica, este Ateneo tan importante que se realiza por primera vez a nivel internacional es a las 9 de la mañana en el Hospital San Juan de Dios. Exactamente, así es. Bueno, doctor, muchísimas gracias por habernos visitado y bueno, y esperemos que todo salga muy bien y esperemos que se pueda diagnosticar de la mejor manera posible y encontrar un tratamiento para esta paciente con síndrome de Marfan. Gracias. Volvemos con Nair, entonces. Muchas gracias.